Fíjese que en una ocasión el Señor Jesús les pidió a sus discípulos que pasaran al otro lado del lago. Pero él también, él se fue con ellos en esa ocasión, pero él estaba cansado y se durmió en la popa. Y de repente empezó a haber una gran tormenta, una gran tempestad, de tal manera que era más el agua que entraba que el agua que ellos podían sacar. Y al ver las olas tan grandes y todo cómo estaba esa situación tan peligrosa, tan difícil, ellos tuvieron que despertar al maestro y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? En otro pasaje nos dice que le dijeron: sálvanos, Jesús. Y el Señor Jesús se despertó, se levantó y dio la orden para que el viento y el mar se calmaran. Y entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, pero les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué no tienen esa seguridad de que al saber que yo estoy con ustedes no les va a pasar nada? Y entonces a veces nos suceden ese tipo de situaciones. Cuando vemos los problemas, las adversidades, empezamos a dudar, pero Dios dice: mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre, ¿por qué dudas? No dudes de mí. Y hoy vamos a hablar acerca del cuidado de Dios, acerca de la protección de Dios. ¿Saben? Dios siempre nos tiene presentes. Dios siempre está pensando en cada uno de nosotros. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale: Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti, siempre. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a saber, a entender, a comprender y tener siempre presentes que Dios tiene cuidado de nosotros. El tema de hoy se titula El cuidado de Dios. Y vamos a ver lo que dice en San Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sabe qué? Esto es muy importante. El Señor conoce mis necesidades. El Señor conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Y es algo que nos debe de recordar, de que Él cuida de mí. A ver, repita: el Señor conoce mis necesidades. Él sabe, desde antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe nuestras necesidades, porque Él está pensando en nosotros. Nosotros estamos siempre en las manos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Otra de las cosas es lo que nos dice Filipenses 4:19. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes? Muy importante. Dios nos está diciendo en este pasaje que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Señor es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que tenemos. Y Él nos está diciendo: no te preocupes, yo tengo cuidado de ti y yo voy a proveer todo lo que tú necesitas. Si te hace falta para pagar
algún alquiler, si te falta dinero para adquirir algún bien, algún servicio, Dios dice, yo te voy a ayudar. No tengas miedo, no te preocupes, porque yo tengo cuidado de ti. El Señor siempre, siempre suple todas nuestras necesidades. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate qué hermosa promesa, echando toda vuestra ansiedad. Esta palabra de ansiedad tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Es decir, no te preocupes, no debemos de afligirnos demasiado por las cosas que necesitamos a futuro. Debemos de pensar y tener nuevamente presente que Él tiene cuidado de nosotros. Dice acá, echando toda vuestra ansiedad, porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces es muy importante, no debemos preocuparnos porque Él siempre nos cuida. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Son tres cosas. El Señor, número uno, conoce mis necesidades. Número dos, siempre suple todo lo que necesito. Y número tres, siempre cuida de mí. Ahora, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a recordar por qué no debemos de vivir preocupados, por qué siempre debemos de tener presente que Dios cuida de mí. Dice la Biblia en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Acá hace énfasis en que no debemos de vivir preocupados. Hermanos, cuando una persona vive preocupada, ya no disfruta la vida, ya no disfruta el estar con su familia, con las personas que le rodea, porque siempre está preocupado por las cosas que necesita, siempre está preocupado por la situación de salud, por los problemas financieros o económicos, está preocupada por sus hijos, por su esposo, su esposa, pero no le entrega a Dios sus problemas, sus preocupaciones. Él está llevando la carga. Y Dios dice en San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús, que yo os haré descansar. Entonces Jesús quiere que nosotros vayamos a Él, porque solamente en Él vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar nuevas fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida, disfrutemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, y por eso dice que no debemos de vivir preocupados, que no debemos de vivir afanados o estar afanosos. Vamos a ver otro pasaje. San Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 29. Lucas 12, 29 al 31 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, acá nos está diciendo que no debemos de preocuparnos por el pan diario. Dios sabe que necesitamos comer, que necesitamos alimento. Y por eso dice que debemos de decirle a Él: Señor, el pan nuestro de cada día dámelo hoy. Pero también como una actitud de agradecimiento. Gracias, Dios, porque nunca me dejas sin el pan de cada día. Tú siempre suples mis necesidades. Tú siempre provees. Y acá nos está recordando nuevamente: no debes preocuparte por el alimento. Yo sé que necesitas el pan. Yo te voy a proveer de el alimento que tú necesitas. Pero acá también nos dice algo, y es que debemos de buscar a Dios, de que debemos de buscar el reino. Y esto es muy importante. Dice en San Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Hermanos, si sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, eso nos debe hacer confiar en Él, y eso nos debe de llevar a su presencia con una actitud de agradecimiento, de gozo. Y por eso Dios nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Necesitamos buscar las cosas de arriba. Dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, el saber que Dios tiene cuidado de nosotros, o el saber que Dios tiene cuidado de mí, me hace estar más relajado, me hace tener la confianza de que puedo entonces buscarle sin preocuparme, porque Él va a suplir. Y por eso me dice: buscad las cosas de arriba. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Voy a gozarme en la presencia de Dios, voy a gozarme con Él, voy a estar alabando y glorificando su nombre, porque sé que Él va a suplir todas mis necesidades. Por eso, cuando yo tengo presente el cuidado de Dios sobre cada uno de sus hijos, eso me hace estar confiado. Y no debo vivir preocupado, no debo de pensar cada rato en las cosas que necesito, más bien debo de pedirlas confiando en que Él va a proveer, pero también eso me hace buscar las cosas de arriba. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, debemos de disfrutar lo que tenemos, debemos de vivir contentos. A ver, dígale al hermano que está a su lado: tienes que vivir contento. Amén, gloria a Dios. No debemos de vivir angustiados, con temor de qué va a pasar. Debemos de decir: gracias, Dios, porque tú tienes el control de mi vida. Y acá dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora,
porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, siempre va a estar con nosotros. A veces tenemos miedo a lo que pudiera pasar, y si se va la persona, y si nos deja, y si nos abandona, y si me sucede esto. No, hermanos, debemos de confiar que Él nos cuida, que Dios siempre va a proveer, siempre va a suplir todas nuestras necesidades. Vamos a ver lo que dice Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjese qué hermosa palabra. Alguien ha dicho que regocijaos quiere decir gozo sobre gozo. Hermanos, el regocijo tiene que ver con nuestra actitud de no perder la paciencia, de no desesperarse. Es reconocer que Dios tiene el control de la situación. Cuando Dios dice regocijaos en el Señor siempre, es tener esa certeza, esa seguridad de que pase lo que pase, Dios tiene el control de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Y por eso debemos de tener esa certeza, esa seguridad de que no hay nada que va a suceder si Dios no lo quiere o no lo va a permitir. Debemos de confiar que si Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Pero también cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirla. Hermanos, ante las circunstancias que estamos viviendo, a lo mejor son muy difíciles, a veces ya no podemos, pero Dios nos recuerda que debemos de echar todas nuestras ansiedades en Él, debemos de llevar todas nuestras cargas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero también nos recuerda que debemos de tener una actitud buena ante las adversidades de la vida y no perder la fe. Vamos a ver otro pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, el ver esta actitud que tuvo el Señor Jesús, esto nos hace tener ánimo. El mirar a Jesús como inspiración para la fe nos hace seguir adelante. El Señor Jesús padeció, Él llevó en la cruz nuestras enfermedades, todos nuestros dolores fueron sobre Él. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él dio su vida, pero Él tuvo una actitud de gozo. Él tuvo una actitud de fortaleza, no de murmuración, no de queja. Incluso dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final, antes de morir, Él dijo, consumado es. Él dijo, hecho está. Cumplí el propósito el propósito de venir aquí a la tierra. Entonces Dios quiere también que ante las adversidades, ante los problemas, ante las dificultades, nos gocemos y estemos con esa actitud de decir gracias Dios, porque yo sé que algo bueno va a salir de esta situación. Tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mi familia y tú sabes qué es lo mejor para mí. Dice la palabra de Dios en Hebreos, ahí estamos en Hebreos capítulo 13,
versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otra vez, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Esto qué significa, hermanos? Jesucristo tiene poder. Su poder no está limitado por nada. Él, al estar acá en la tierra hace aproximadamente 2000 años, él estuvo sanando a los enfermos, predicando, haciendo milagros. Sus milagros no se han terminado. Si tú necesitas un milagro financiero, Dios lo puede hacer. Si tú necesitas un milagro de sanidad, Dios puede obrar. Si tú necesitas un milagro para que Dios cambie y transforme la vida de tu esposo, Dios lo va a hacer. Si tú estás pidiendo por un cambio en la vida de tus hijos, Dios va a obrar. Pero tenemos que confiar en Él y tenemos que ir a esa fuente de gozo, de paz. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes qué es la ansiedad? La ansiedad es exceso de futuro. La ansiedad es que estás preocupado, pero estás más que preocupado, afligido, ya no duermes, ya no comes bien, ya no estás disfrutando la vida por estar ansioso, por vivir en ansiedad. Pero hoy Dios quiere hacerte libre de la ansiedad. Dios quiere que tú le entregues todas tus cargas, todos tus problemas a Dios. ¿Quieres hacerlo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y decirle, Señor, hazme libre de la ansiedad. Yo quiero confiar en ti porque tú dices en tu palabra que tú tienes cuidado de mí. Tú conoces mis necesidades. Tú suples todas mis necesidades y tú siempre cuidas de mí. Oremos.